¿Empezó mejor lo del dólar de lo que se preveía o todavía no está terminado eso? No, me parece que no está terminado, porque hay un factor que es que desde luego no hay demanda, porque nadie quiere comprar dólares a este precio, y todavía no aparecieron los importadores comprando, y tampoco los exportadores quieren liquidar este precio, van a seguir presionando para que le cumplan lo que les prometieron, que el dólar se ubique entre 14 y 15, digamos, en algún numerito entre 14 y 15. O sea que falta todavía. Sí, aunque igual los precios de las cosas ya se acomodaron al dólar de 15, porque como Macri dijo cuando fue el debate con Scioli, dijo el precio del dólar es 15. Y rápidamente todo el mundo acomodó los precios internos a ese tipo de cambio, sin ninguna otra lógica que la de acrecentar la rentabilidad o en todo caso acomodarla a una rentabilidad en dólares, porque muchísimos no tienen nada que ver con los costos, sus costos no tienen nada que ver con el dólar, ¿no? ¿Arrancamos? Dale. Cuando quieran. Carlos Heller, bienvenido a Data. Gracias. ¿Devaluación o sinceramiento de cambio? Sinceramiento es el nuevo nombre del ajuste, digo yo. El otro día Zayat en un artículo decía noviembre es de Macri, porque creo que con habilidad el nuevo gobierno adelantó lo que iba a hacer. Adelantó los aumentos de precios como para decir que los aumentos de precios se produjeron en el gobierno anterior, pero en realidad fueron consecuencia de los anuncios de lo que iba a ser el nuevo gobierno. Ahora, Macri dice vamos a intentar retrotraer los precios al 30 de noviembre. Bueno, ¿En la Argentina eso es factible? Dos cosas. Primero, ya el 30 de noviembre habían aumentado mucho por lo que te estoy diciendo. Sí. Y segundo, ¿vos viste que eso pase alguna vez? No, por eso. Claro. Bueno, si hubiera una devaluación que se trasladara a los precios y que los salarios se acomodaran a la misma relación, hay que devaluar de vuelta. Porque estamos igual que antes. Si no hay un cambio de precios relativos, si alguien no pierde y alguien no gana, la devaluación no sirve para nada. El tema es quién pierde y quién gana. El tema es quién pierde y quién gana. Esa es la cuestión siempre de la economía. Siempre. Porque la economía no es otra cosa que cómo se acumula y cómo se distribuye. Yo creo que es así de simple. Todo lo demás es verso. Yo tengo un verdadero o falso rápido. A ver, con la devaluación, Argentina va a exportar más. ¿Verdadero o falso? Falso. Nada Sí. más. Lo que se exporta tiene que ver con la capacidad de compra o la necesidad de compra de los que compran los productos argentinos. La devaluación le va a hacer ganar más plata a los exportadores, pero no va a hacer aumentar lo que la Argentina exporta. Pero hay algunas economías, como que yo, la vitivinícola, que decía que está complicada con los impuestos. Si mejorás esa no puede exportar más, dar más Pero laburo. tiene que tener más compradores. Insisto, puede ser que le mejore la rentabilidad, y está bien eso, porque yo creo que la Argentina tenía un problema que había que resolver, que requería un análisis fino sector por sector, claro, para ver la rentabilidad de cada sector. Una devaluación favorece por igual al exportador de peras y manzanas, que no le daban los números, y al exportador de soja, que gana una fortuna. ¿Verdadero o falso? 2. La inflación no va a crecer porque el dólar real estaba a 16 y porque los precios ya habían subido. ¿Verdadero o falso? Falso. La inflación venía bastante contenida hasta que se instaló la idea de que iba a haber una devaluación y todos los precios se acomodaron a esa devaluación. La política que se venía desarrollando de acción sobre la estructura de precios que las empresas fijaban, el tema de analizar las cadenas de valor, el tema de precios cuidados, etcétera, había logrado una desaceleración importante en los niveles de inflación, y una vez que se conoció
que el ganador de las elecciones era Macri, todo se disparó a esos valores. Entonces hubo eso que llaman sinceramiento, que en realidad es una adecuación al anticipo que hizo Macri. Mira, yo cuando en septiembre o agosto Macri dijo, si yo gano, el 11 levantó el cepo, dije, acaba de anunciar una devaluación del 50%, y es lo que pasó. Esto ya me lo respondiste, pero te lo pregunto otra vez rápido. A quitar retenciones va a crecer la actividad económica y el ingreso de dólares, ¿verdadero o falso? Va a crecer el ingreso de dólares, verdadero, porque van a liquidar lo que tienen guardado los ojeros. ¿Y va a crecer la actividad económica? No. El gobierno de Cristina Fernández dejó el Banco Central con solo 2.000 millones de dólares líquidos, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Viste que los papelitos de colores que eran los yuan ahora resulta que se pueden convertir en dólares? Hoy la noticia es que cambiaron una cantidad de yuanes por 3.000 millones de dólares que engrosaron las reservas. Siempre fue así. Pero nos vendieron otra cosa. El nuevo plan económico va a bajar la inflación sin enfriar la economía. Imposible. El nuevo plan económico, o el plan económico, puede ser que baje la inflación, como pasó en los 90, como pasó otras veces, enfriando la economía, porque plantea metas de inflación. ¿Sabes qué quiere decir meta de inflación? Que fijás un objetivo inflacionario posible, es decir, el que sea. Sí. La inflación del 2016 va a ser el 20. 20. Entonces, si va para más, tengo que mover las variables. ¿Qué hago? Subo la tasa de interés. Restringo la circulación monetaria, enfrío la economía y sobre esa base, supuestamente, hago que la inflación baje, porque el objetivo principal es bajar la inflación. Ahora, en el medio hubo desempleo, hubo caída de la actividad económica. Brasil se manejó todo este tiempo con metas de inflación, que es lo que ahora se está proponiendo en la Argentina. El primer año va a ser duro, pero a la larga será beneficioso. ¿Verdadero o falso? Decía Keynes, lo que vale es el corto plazo, a largo plazo estamos todos muertos. Entonces ese cuento de que el primer año va a ser duro, siempre hay tiempo para decir que hace falta otro año más. Se me ocurre una sola reflexión. Si fuera que con este tipo de política se puede resolver, ¿por qué no lo arreglaron en España? Que hacen exactamente lo que acá quieren hacer. A ver, no se puede resolver el tema de la inflación, que definitivamente le come el salario a la gente. Más allá de después vos vas a la paritaria. Falso. No, vas a la paritaria, para que no termine. Bueno. Después vas a la paritaria. Esto es lo que ha pasado estos años. Sí. Pero digo, ¿se puede resolver el tema de la inflación sin enfriar la economía? Sí, si me meto en analizar las verdaderas causas de la inflación. Yo me aburrí de repetir que la inflación en la Argentina es puja distributiva. Si yo termino resolviendo lo que se ha resuelto ayer o anteayer, que es dejar de meterme para nada en lo que son los costos empresarios, en lo que son las rentabilidades de las empresas, y permitir que las empresas fijen los precios libremente según la oferta y la demanda, es imposible. Ahora, si yo actúo, es imposible sin enfriar la economía con esa política. Ahora, si yo me meto en las cadenas de valor y empiezo a estudiar por qué al productor de manzana le pagan $1,50 el kilo y después vale 25 mangos el kilo en el hiper o en la verdulería. Es decir, ¿qué pasó en el medio? ¿Quiénes se quedaron con los otros 24 o 23 pesos? Ahora, en una economía tan concentrada como la nuestra, que por ejemplo en el lácteo, 2 marcas. Sí. 2 marcas. Mira si será fácil controlar. Pero el gobierno intentó el anterior controlarlo y la inflación no se contuvo. Se contuvo. Pero sobre el final fue en un proceso descendente. Sí. Probablemente antes no acertaron. Yo no digo que todo lo que hizo el gobierno anterior estaba bien. Yo me cansé de repetir que la idea era defender el rumbo, lo cual no quería decir convalidar que todas las políticas, las instrumentaciones y demás fueron las que había que hacer. Hay infinidad de cosas que se podían haber hecho mejor. El impuesto a las ganancias se tenía que haber reformado, había que haber aprobado una ley de entidades financieras, se podía haber tratado una reforma fiscal mucho más amplia que pusiera la carga fiscal donde había que ponerla. Ese fue un gran error, ¿no? Una reforma fiscal fue uno de los grandes, claro, no haber hecho una gran Nos falta una ley de inversiones extranjeras. Yo siempre digo la anécdota. Mira, la Argentina tiene una ley de inversiones extranjeras que viene de la dictadura. Tiene, creo que 11 puntos, chiquitita así. 4 de los puntos son para definir qué se considera una inversión extranjera. Será una inversión extranjera cuando tal cosa, tal cosa, tal cosa. Los otros 7 son
podrán. Una ley que no tiene un solo deberán. En un mundo donde el tema de la inversión extranjera es importantísimo, la concentración de la economía, donde algunos plantean que los estados-nación ya no tienen sentido porque el mundo es el mundo de las corporaciones, dejar eso librado a las reglas del mercado y de la oferta y la demanda y todo lo demás, para un país es suicida. ¿No le crees a Macri que cambió? ¿Cambió qué? Que cambió en ¿Dólares? el ¿Cambió qué? No, el discurso. Él tiene un cambio discursivo. No tiene ningún cambio. Él tiene varios discursos. Digo, el pobreza cero fue aparece sobre el final de la campaña de Macri. El discurso de Macri es un discurso de objetivos que nadie podría estar en contra. ¿Quién puede estar en contra de pobreza cero? ¿Quién puede estar en contra de combatir el narcotráfico o de generar diálogo y unidad de los argentinos y demás? Son generalidades. En política lo que importa son los cómo, no los qué. No hay ningún candidato que diga mi objetivo es aumentar la pobreza, yo voy a generar más desempleo, mis políticas van a generar aumento en la desigualdad. Todo el mundo dice lo contrario. El tema se mide con los cómo, cuáles son las propuestas. Entonces, ¿cómo se te puede ocurrir que puede ser posible un objetivo de pobreza cero dejándolo en manos del mercado? ¿En qué país de la Tierra ha sucedido que dejándolo en manos del mercado se puede lograr pobreza cero? Vuelvo a repetir, España, que acaba de tener elecciones el domingo pasado, 21% de desocupación sigue habiendo después de todos estos años, 21%. 90% de los contratos laborales son contratos precarios, porque han precarizado toda la legislación laboral para generar ese clima para las inversiones. Ahora, ese clima para las inversiones está basado en que hay que darle a los que invierten condiciones de rentabilidad y de negocio que van en contra de los intereses de la gente. Entonces el asunto es si vos haces política para la gente o haces política para las corporaciones. Entonces no hay pobreza cero con el mercado como asignador de recursos. Ahora bien, España no. ¿Hay algún modelo en el mundo, qué país, que decís, sí, este lo resolvió bien? No, qué sé yo, si uno mira, dice, los países nórdicos funcionan mucho mejor, está claro. Y en definitiva, los países desarrollados tienen una cantidad de ventajas, porque cuando uno no puede comparar a Alemania con Bolivia, porque tiene posibilidades absolutamente diferentes. Ahora, cuando uno mira Alemania y se da cuenta que en Alemania aumentó el número de millonarios y el número de pobres, se da cuenta que la política de asignación de recursos no es buena, a pesar de que sea una potencia. Lo mismo pasa en Estados Unidos. ¿Quién puede decir que Estados Unidos, que produce el 25% de los bienes que se producen en el mundo, una cuarta parte de lo que se produce en el mundo se produce en los Estados Unidos? Ahora, cuando vos mirás los datos, en Estados Unidos aumentó el número de millonarios y el número de pobres. Entonces no es que no hay recursos, se distribuyen mal. Pues es que en las últimas horas, con lo que pasó en Cresta Roja, lo decía hoy en el noticiero, digo, tiene dos problemas, el gobierno o por resolver. Uno es el de la protesta social, corte de ruta, hubo represión. Sí. Y el otro tema a abordar es el de una empresa que quiebra. Sí. Ante lo discursivo de decir hay que conservar la fuente de trabajo. Claro. Lo primero que hace Triaca es decir, no, le vamos a pagar, vamos a hacer lo que sea para conservar la fuente. Pero me parece que en dos extremos, dos políticas que van a definir a futuro el gobierno. El gobierno anterior se bancó todo tipo de protestas. Vamos a empezar por la más grande, la que lo puso en crisis, la de la 125, corte de ruta por todos lados, el campo. Se la bancó. Es una definición muy de fondo de reprimir o no la protesta social. El gobierno anterior tiene en ese sentido
una enorme virtud. Es cierto que después hay sectores que protestan porque si te cortan la calle y vos vas por ahí te jode y tenés que esperar, te sentís mal, o si tenés que ir a Ezeiza y no podés llegar, te enojás y además tenés razón desde el punto de vista individual. Pero el problema de fondo de reprimir o no reprimir define un modelo de país. Cuando hoy dijeron, cada vez que haya una protesta vamos a actuar como hoy, marcaron una línea divisoria, un antes y un después. Respecto a conservar la fuente de trabajo, yo creo que efectivamente es así. Los laburantes son los que no tienen la culpa. Seguramente el empresario ha tenido momentos donde ganó fortuna. Mira, te voy a dar un ejemplo. Una de las empresas de Techín, creo que fue Siderca, que despidió a esos 180 trabajadores que reincorporó después porque hubo lío y lo reincorporó. El argumento verdadero es que las exportaciones le cayeron a 1/3. ¿Por qué? Por la crisis mundial, por la crisis del petróleo, porque ellos fabrican tubos sin costura y el mercado mundial se achicó y le compran menos. Entonces tuvo un mal año y perdió X millones de dólares, creo que 19. Lo que no dicen los señores es que el año anterior ganaron 1.200 y el anterior 1.500. Entonces, cuando tenés un año malo, transferírselo a los laburantes es inadmisible. El empresario tendría que tener un balance un poco más largo de cuando gano 1.200 lo embolso y cuando pierdo 19 echo a la gente. Me parece que eso es lo que hay que cambiar y lo que hay que discutir. Entonces, la empresa se tiene que bancar una situación transitoria de dificultad y no elegir siempre el camino de transferírselo a los trabajadores. Ese es el tema del fondo. ¿Y cómo lo ves a Macri en esa postura frente a los empresarios? Porque si hay algo que dicen los empresarios en off es, ojo, este nos conoce también. No, pero pará. El gobierno de Macri es un gobierno gerentocrático. Puso gerentes de empresas, están todos los de General Motors, Monsanto, todos son ejecutivos, CEOs de las corporaciones. Me cuesta creer que esos ejecutivos de esas corporaciones puestos en función gubernamental actúen en contra de los intereses de las empresas en las que trabajaron toda la vida. ¿Te acordás cuando estaba Halliburton en Estados Unidos? El vicepresidente era el dueño, Cheney, y entonces aparecía todo el negocio de la venta de armas, etcétera, etcétera. Algunos dicen que incluso guerras provocadas para favorecer a la industria armamentista. Entonces, no nos chupemos el dedo. Yo creo que esos CEOs, esa instalación de gerentes de empresas, de grandes grupos económicos, en la conducción de la cosa pública es gravísima y no puede terminar bien de ninguna manera. No te dije una buena, pero lo lamento. No, está bien, no, la vengo remando igual. A ver, manejas un banco cooperativo, sí, y hay una de las cosas que hoy con este dólar y está inalcanzable, que es la casa propia. No es el más inalcanzable. Porque en este último periodo estaba el Procrear, que era una posibilidad, porque el Procrear tenía una virtud notable. La tasa de interés era inversa a los ingresos del que tomaba el crédito. El que ganaba más pagaba una tasa más alta, el que ganaba menos pagaba una tasa más baja, y el plazo también. El que ganaba más tenía un plazo más corto, el que ganaba menos tenía un plazo más largo. Lo cual hacía que la cuota no pasara de una proporción del ingreso, cualquiera fuera el ingreso. Y eso permitía que mucha gente pudiera acceder. Cuando vos lo dejás en mano del mercado, a ver, si las tasas de interés que hoy pagan los bancos rondan el 35%, si el Banco Central paga por las LEVAC el 38%, ¿cuánto va a costar el crédito? Tiene que costar más porque están los costos operativos, los encajes. Pero el mercado dice, si ustedes normalizan, hablé con el mercado, si ustedes normalizan la economía, no te estoy hablando. Si el mercado, usted dice, si ustedes normalizan la economía van a bajar las tasas.
que pagan más que cualquiera de sus vecinos. Las tasas están altas, desprofeso, para hacer que la gente deje de mirar al dólar. Hicimos una devaluación, pusimos el dólar en 14. Pero digo, acá 2 años, ¿puede haber una tasa más razonable? No. En el 91 la tasa creo que era el 1,5%. Pero la gente estaba muy mal igual, no tenía laburo. Es más complejo el tema y más integral. La tasa tiene que ver con el ingreso, y el ingreso tiene que ver no con el valor nominal del ingreso, sino cuánto kilo de carne podés comprar, cuánto kilo de papa, cuánto kilo de fideo, cuánto boleto colectivo, cuánta luz, cuánto esto, cuánto... Lo que vale del salario es qué cantidad de cosas podés comprar. Si aumenta la luz, si aumenta los fideos, si aumenta la carne, claro, si aumenta la papa, tu salario baja en la misma proporción. Muy difícil que vos puedas pagar la cuota de un crédito. No pasa por la tasa de interés. La tasa de interés lo agrava. La tasa de interés lo agrava. Mirá, hoy hay un sistema financiero que tiene una morosidad menor al 2%. Acordate de este dato. Vamos a ver cuánto es la morosidad del sistema financiero de acá a 1 o 2 años. ¿Han ganado mucha plata los bancos estos años? Han ganado no toda la que los bancos quisieran, porque el Banco Central le puso límite. Por ejemplo, obligó a las entidades a dar créditos de inversión productiva a una tasa subsidiada. Le puso tasa máxima a los créditos personales, a la financiación de tarjeta de crédito, etcétera, con toda la bronca y la protesta permanente de los bancos. Fíjate que una de las primeras medidas que tomó este gobierno es liberar absolutamente todas las regulaciones en materia de costos que había establecido la administración anterior del Banco Central. Hoy es absolutamente libre, los bancos fijan las tasas de interés, las comisiones, etcétera, según su política comercial. Tengo un amigo que viene y me pregunta, che, ya que estás ahí con Carlos, decile, tengo unos manguitos. ¿Qué hago? A mí no me gusta ser asesor, pero está claro que hoy cualquiera que tenga unos manguitos, lo mejor que puede hacer es ponerlo a plazo fijo, con estas tasas que se pagan. Es decir, habiéndose producido la devaluación, uno no puede pensar que en los próximos 90 días se va a devaluar otro 30%. Entonces, si vos tenés el banco te paga 30 y pico %, seguro que te conviene eso mejor que cualquier otra cosa. Carlos Herling, muchas gracias. A vos, gracias. ¿Estuve muy duro? No. Sí. Estuviste duro. No estuve duro. No, pero está bien, está bien. Me liquidó, ¿viste? Me preguntaba y me... Pero escuchame una cosa. Yo te invito a algo. Porque si no, parece que yo digo esto porque estoy en contra de este gobierno. Vos me hiciste notas en otro momento. No, vos pensás igual que antes, estamos totalmente de acuerdo. Vos en eso sos honesto. Bueno, en eso solo no, yo soy honesto. No, pero sos honesto, digo, con lo que decís. Lo que sí me preocupa es no ver como si no hubiera una sola luz. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Te digo, claro, de nosotros, es muy ingrato. ¿Por qué la gente lo votó? ¿La gente no sabía esto? ¿O hubo algo del otro, de las formas del otro modelo que cansaron? Seguro que hubo algo del otro modelo que no logró seducir a suficientes sectores de la población, aunque no nos olvidemos que al final fue mitimita, ¿no? Y que cuando un gobierno, después de 12 años, y con su referente principal inhabilitado para ser candidato, saca el 49%, tan mal no debe haber hecho las cosas. Ojo, porque yo, insisto, 12 años de gestión, el candidato, el referente principal, el líder de la fuerza, no puede participar porque la Constitución no se lo permite, no estamos discutiendo si está bien o está mal, no puede participar y saca el 49%. Le faltó un 1 y pico % que votara distinto y ganaba. 350.000 votos. Claro. La mitad. Bien, la mitad. Claro, muy bien. En 32 millones de empadronados. Así que tan mal no lo deben haber hecho. Tinelli o Segura. Digo. Te llevó al fútbol. Es difícil.
Yo traté por todos los medios de mantenerme lejos de la cuestión. Porque Tinelli, Segura representa la continuidad de lo anterior, y Tinelli representa, a mi juicio, un mundo de negocios que cada vez hace al fútbol algo más lejano de lo que a mí me gusta. Yo estoy horrorizado con lo que pasa en el mundo. Es decir, cuando vos ves que un jeque árabe es dueño de 2 o 3 clubes de Europa que compiten entre sí en la Champions, que además es el dueño de los derechos de televisión de la Champions League, que además es el dueño de la empresa que maneja las apuestas, etcétera. Yo digo, mira, más corrupción que eso no hay. ¿Viste? Entonces, como que el nivel de Casi mercantilización, de negocio que va dominando al fútbol es cada vez más desesperante. Ahora después, desde luego, se compran todos los mejores jugadores. Vos tenés un torneo que es la Champions, que son mejores que las selecciones nacionales, porque son selecciones de selecciones, que además juegan todos los años un campeonato mundial, porque cuando vos mirás los clubes de la Champions, es un campeonato mundial anual de los mejores jugadores del mundo. No podés dejar de mirarlo, a mí me encanta. Ahora, al mismo tiempo, ves lo que le va pasando a Argentina, a Brasil y demás, cómo sus fútboles se van degradando, empobreciendo, etcétera, porque lo mejor se va. Y entonces vos tenés jugadores que a veces juegan 2 partidos acá, juegan bien y ya se los llevaron. Otros que ni nos enteramos. Nos enteramos que existen cuando aparecen jugando en algún club europeo. Entonces, a mí todo ese esquema de negocio, yo entiendo que el fútbol es una actividad profesional, pero cuando veo al Real Madrid con la publicidad de la agencia de juegos, digo, estamos en el horno. Es decir, cuando un club pone en el pecho la publicidad de la casa de apuestas, vinculado al resultado de los partidos, estamos en el horno. Esto no tiene arreglo. Gracias, Carlos. Chao.